ejercicio dice que se está descargando agua caliente de un tanque de almacenamiento a una velocidad o a un caudal, mejor dicho, de 0.223 pies cúbicos sobre segundo. Dice que el diagrama de flujo es muy similar al ejemplo 2.16, o sea, es decir, a este diagrama que se tiene este diagrama, y dice que acá hay pues una tubería esta tubería tiene un diámetro de 1.5 pulgadas. Esta tubería tiene un diámetro de 2 pulgadas. De aquí a acá hay 20 pies, de aquí a acá hay 125 pies, de aquí a acá hay 10 y de aquí a acá hay 50. Eh, nos piden hallar el, el, nos piden hallar, mejor dicho, la altura que hay desde el punto del nivel del agua hasta el punto de descarga, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia de altura? Entonces, bien, lo primero que hay que hacer es hallar estos diámetros, ¿ok? Porque los diámetros internos, porque estos diámetros son diámetros nominales de una tubería de cédula 40 de acero comercial. Entonces, su diámetro interno es de 0.04089 metros con una área transversal de 1.313 por 10 a la menos 3. Y la de 2 pulgadas, su diámetro interno es de 0.0525 metros con un área transversal de 2.165 por 10 a la menos 3. Entonces, para resolverlo, primero también es importante hallar las condiciones del agua, ¿ok? Para hallar el número de Reynolds. Como dice que es agua caliente, tiene una temperatura de 82.2 grados centígrados. Y si nosotros vamos a las tablas termodinámicas, no vamos a encontrar esta temperatura, pero por una interpolación podemos encontrar la densidad y la viscosidad, ¿ok? Su densidad sería 970.44 y la viscosidad 341.70. Entonces, una vez que ya tenemos esos datos, y aparte también es importante convertir el caudal que nos dan en pies cúbicos a metros cúbicos. Sería 6.31 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, una vez que ya tenemos todos esos datos preparados, hacemos el balance de energía, que sería, este es el punto 1 y este es el punto 4, este es el punto 2 y el punto 3, ¿ok? Es importante definir esos puntos antes de empezar. Entonces tenemos la presión en el punto 1 más la velocidad en el punto 1 más la altura en el punto 1 igual a la presión en el punto 4, la velocidad en el punto 4 y la altura en el punto 4. Entonces, la presión en el punto 1 y en el punto 4 es atmosférica, entonces se van, la velocidad en el punto 1 es 0 y la velocidad en el punto 4 es la misma que en la velocidad en el punto 3. O sea, así la podemos hallar. Y después también tenemos, bueno, esta altura, la altura en el punto 4, como nuestro nivel de referencia va a ser 0 y la altura en el nivel 1 es la que vamos a hallar, y las pérdidas por fricción. Entonces nos quedaría algo así, ¿no? Eh, ahora, como les dije, hay que tener en cuenta que la velocidad en el punto 3 es la misma que la velocidad en el punto 4, ¿ok? Ahora, antes de empezar, es necesario hallar las velocidades, ¿ok? Para poder hallar el número de Reynolds y después poder trabajar con las pérdidas de fricción. Entonces la velocidad en el punto 3 es el caudal entre el área transversal, ¿no? Que es esto, todo esto. Entonces el área transversal es de 2.165 por 10 a la menos 3, saldría a una velocidad de 2.91. Y la velocidad en el punto 2 sería igual, ¿no? Sería el caudal entre el área transversal, que es 1.313, por 10 a la menos 3 saldría 4.81. Entonces, una vez que ya tenemos esas velocidades, podemos hallar el número de Reynolds. El número de Reynolds en esta parte, o sea, en esta parte, sería de 558, perdón, 5000, no, 558.580.66. Y el otro sería 433.886.37. Este número de Reynolds vendría a ser para el que fluido que está por acá, ¿no? Que obviamente ya no lo he puesto, ¿no? Para no hacerlo tan largo, pero es la misma fórmula, ¿no? Solamente vas a cambiar la velocidad y el diámetro. Entonces, para ambos casos el alfa va a ser 1. Entonces, ya con esos números de Reynolds hallados, entonces vamos a hallar, lo que nos falta son eh, las pérdidas por fricción. Primero tenemos una reducción. Es importante antes de hallar las pérdidas por fricción saber cuántas pérdidas tenemos, ¿no? Primero tenemos, o sea, si nosotros vamos al gráfico, tenemos esta pérdida por reducción, porque pasa de un área transversal grande a una pequeña. Después tenemos una pérdida por la misma tubería recta, van 2. Después tenemos otra pérdida por un codo, van 3. Después tenemos un ensanchamiento, se ensancha la tubería, van 4. Después tenemos esta y esta, un codo y otro codo, tenemos 5, ok, 5. Y después tenemos esta tubería larga, un tramo recto, sería 6, van 6 pérdidas, entonces habrían 6 pérdidas. Es importante identificarlas antes de empezar para evitar tener problemas, ¿no? Saber cuántas pérdidas hay y ya después entonces ya podemos comenzar a resolver. Entonces,
Primero tenemos la reducción. Para una reducción brusca, como la que vemos al inicio, sería solamente, y hay un factor establecido que es de 0.5. Sería 0.5 por la velocidad en ese punto que es 481, de 4.81 al cuadrado entre 2 por el factor de corrección que sería 1, ¿no? Sería 5.78 joules sobre kilogramo. Después tenemos el tramo recto. Para el tramo recto tenemos el número de Reynolds que llamamos aquí y utilizando la ecuación de Hallan, que yo es la que yo utilizo, aunque también podrían utilizar la ecuación de el diagrama de Moody, cualquiera de las dos es válido, yo utilizo mejor la ecuación. Eh, ya la he mostrado anteriormente, ahorita se la voy a mostrar. Esta ecuación, la que ven aquí, a mí pues me gusta esta ecuación bastante, la vi en un libro y me da resultados muy parecidos al diagrama de Moody. Aunque hay varias, ustedes pueden utilizar la que más les guste, pero también había leído que estas ecuaciones dependen del flujo que haya, ¿no? O sea, hay varias ecuaciones, si es un flujo laminar hay otro tipo de ecuaciones y algo así, ¿no? Una vez leí por ahí, pero hay varias, ¿ok? Incluso para flujos en transición también, pero bueno, es la que yo utilizo, ¿ok? Es el número de Reynolds y la rugosidad relativa, que ustedes la pueden hallar. Solamente reemplazan y les va a dar el valor de F. El valor de F a mí me ha dado que es 0.0052 y lo reemplazo ahora en la ecuación para tramos rectos, que es 2 por la longitud, que como son 20 pies son algo de 6 metros, por el factor de fricción, por la velocidad, que es 4.81 al cuadrado, entre el diámetro, sería 35.87 joules sobre kilogramo. Después viene una pérdida por los codos. Tenemos solamente un codo en esa parte, ¿no? Sería 0.75, que es ya un valor establecido, un coeficiente establecido para los codos, multiplicado por la velocidad dividido entre 2, ¿no? Saldría 8.68 joules sobre kilogramo. Después dijimos que había un ensanchamiento. Para el ensanchamiento, en este caso ya no es tan brusco así, sino que pasa ya de un área, tenemos áreas transversales conocidas, ¿no? O sea, sería más brusco si es que pasara, no sé, de un tramo pequeño, ¿no? Hasta un tanque, ¿no? Que obviamente su área transversal del tanque va a ser más grande. Entonces ahí sería más brusco. Pero es un ensanchamiento que va de áreas transversales conocidas. Entonces la fórmula para el ensanchamiento sería 1, o sea, para conocer ese factor, sería 1 menos el área transversal 1 entre el área transversal 2. Entonces, y todo esto elevado al cuadrado saldría 0.15. Ese vendría a ser su coeficiente. Ahora, una vez que tenemos el coeficiente, lo multiplicamos por la velocidad en esa parte de la tubería, que es 2.91. Elevado al cuadrado entre 2 sale 0.64. Después, una vez que ya estamos en esa parte del ensanchamiento, ¿no? Donde ya viene la tubería más grande, aparecen dos codos, que sería igual 0.75 por la velocidad, que es 2.91 en esa parte, al cuadrado de entre 2 por 2 saldría 6.35 joules sobre kilogramo. Y después hay un tramo recto, bueno, hay varios tramos rectos, yo los he sumado en una sola para tener 56.388, que es la sumatoria de todo, ¿no? O sea, de los 125 pies, de los 10 pies, de los 50 pies. Factor de fricción, en este caso, utilizando la misma ecuación, sale 0.0049, saldría 2 por ese factor de fricción, por la longitud, por la velocidad entre el diámetro, saldría 89.13. Una vez que tienes todos los factores o todas las pérdidas de energía por fricción, se hace una sumatoria, sale 146.45 y ya ahora solamente queda reemplazar en lo que inicialmente teníamos, que era el área, que es lo que queremos hallar, igual a la velocidad, ¿no? En el punto 4, que es 2.91 al cuadrado sobre 2 más 146.45 joules sobre kilogramo. Todo esto pues se suma, sale 150.68 y después como tenemos la gravedad aquí podemos pasar a dividir, ¿no? Y bueno, por si quedaban dudas, más o menos así es que te tiene que quedar metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. O sea, las unidades de Joule son estas, dividido entre kilogramos te va a quedar esto, ¿no? Y dividido entre la gravedad pues te va a dar metros. Entonces sale 15.36 metros. Y esa sería la respuesta.